Ayuda de Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, a quien le agradezco este enlace para ganadores y perdedores. Hola Alonso, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Gracias. ¿Qué te dicen los datos de inflación que se conocieron esta mañana de la primera quincena de noviembre? Se habla de una sorpresa positiva en la inflación general, que ligó 5 quincenas desacelerándose. Sí, la inflación general ya tocó techo en México en agosto y en septiembre a un 8.7%, y la lectura más reciente, que es la de hoy para la primera quincena de noviembre, está en 8.1%. Esto está en línea con lo que nosotros estimábamos. Puede que a final del año haya un ligero rebote, pero en general el mensaje central es la inflación general anual ya tocó un techo. Por el lado de la subyacente, que es la parte negativa del reporte de hoy, salió un poquito por arriba de lo esperado, pero como ya apuntabas al inicio del programa y como lo mencionaba Jonathan Heath, miembro de la Junta, hay que ser bien cuidadosos con el análisis de la subyacente por el tema del Buen Fin. El Buen Fin el año pasado duró 7 días, 6 de esos 7 días fueron en la primera quincena de noviembre, hubieron caídas importantes de precio, y este año duró solamente 4 días y todos en la segunda quincena de noviembre. Entonces, hay que ver con detalle las dos quincenas y no hay que rasgarnos las vestiduras de que la subyacente sigue subiendo. Es probable que la subyacente ya está muy cerca de tener un punto de inflexión. Sí, dice Jonathan Heath que debemos fijarnos en la tasa mensual de noviembre, pero con independencia de eso, Alonso, se empieza a abrir la brecha, ¿no?, de la inflación general con la subyacente. Ya son 50 puntos base de diferencia entre una y otra. Es correcto, pero la expectativa es que esta brecha se empiece a cerrar pronto, hacia finales de este año, y que el próximo año estén convergiendo las dos, si bien todavía muy por encima del objetivo del Banco de México, que es del 3 para la general. Sí vamos a ver un descenso importante. Y aquí yo creo que vale la pena recordarle al auditorio que si vemos la inflación trimestre por trimestre, y por ahí hay recuadros del Banco de México en los comunicados de política monetaria, el peor trimestre de inflación fue el segundo trimestre de este año, entre abril y junio. Ya estamos casi en diciembre. Entonces, sí seguimos acarreando cifras altas en mediciones anuales, últimos 12 meses, porque pasaron muchas cosas en los últimos 12 meses. Pero si observamos nada más trimestre por trimestre, ajustado por estacionalidad, lo peor de la inflación quedó atrás hace ya al menos un par de trimestres. Sí, como dices, lo peor de la inflación ya quedó atrás hace un par de trimestres. ¿Qué tan difícil será a partir de este momento que las expectativas inflacionarias para 2023 empiecen a contenerse y eventualmente a corregirse? Yo creo que el dato de la inflación general que acabamos de mencionar va a ayudar a contener las expectativas de inflación, a que se estabilicen sobre los niveles actuales. Alrededor del 5%, ligeramente por arriba del 5%, para el cierre del próximo año. Y yo creo que en la medida en que seguimos acumulando información de que ya llevamos varias quincenas con una inflación general a la baja, veremos esta estabilidad en expectativas de inflación alrededor del 5%. Entonces, lo veremos en las siguientes encuestas y yo creo que es algo de lo que tengo bastante confianza. Oye, pero como decía Jonathan Heath, no hay que cantar victoria todavía, ¿no? Eso nos deja ver que seguramente él incluso lo ponía en los tweets que publicó, esperar una respuesta contundente del Banco de México todavía en las próximas decisiones de política monetaria, ¿no? Sin duda. Y las minutas a las que hacía referencia Víctor, que salieron esta mañana, las minutas de la reunión de hace 2 semanas, los 5 integrantes de la Junta de Gobierno nos preparan para decirnos van a haber alzas adicionales, es lo más probable, en la tasa de referencia. No una, sino hablan en plural. Inclusive Gerardo Esquivel, que votó por una alza menor de 50 puntos base, creemos que es el párrafo que le corresponde a Gerardo Esquivel, lo que nos dice es hay que reducir el ritmo de incremento en la tasa de referencia, aunque hay que continuar con el ciclo alcista. Entonces, yo creo que al menos en las siguientes 2 reuniones de política monetaria, la del 15 de diciembre y la de principios de febrero, veremos alzas adicionales. El banco lo ha hecho bien, no hay que cantar victoria,
La inflación va a venir descendiendo poco a poco, el banco ha hecho su trabajo, se requiere de una postura restrictiva, todos lo dicen en las minutas de hoy, estamos ya ahí y pues hay que darle tiempo al tiempo y la inflación irá cediendo poco a poco y en 3 meses o 4 meses podremos platicar cómo la inflación tocó techo a finales del 22 y cómo el banco hizo su tarea y defendió ese mandato que es tener una inflación baja y estable. Sí, ojalá. Sí, como dices, las minutas de hoy pues dejan ver la intención, ¿no?, de continuar con el ciclo de alzas en la tasa, pero a un ritmo más moderado. En ese sentido te pregunto, ¿qué nivel terminal crees que alcanzará la tasa de Banxico? No sé si eso ya termine siendo subjetivo, ¿no? Porque bueno, el 10.5% ya está aquí, ¿no?, en unas semanas y pues todo apunta a que va a andar por el 10.75, 11% en este ciclo de alza, ¿no? Yo creo que por ahí, 10.50, nos iremos al cierre de año, festejar el cierre de año con una tasa de referencia del 10.50, suponiendo que el Banco de México sube la tasa en 50 puntos base el 15 de diciembre, similar a lo que haga la Fed. Y luego, pues, serán 50, serán 25 adicionales o 75. Estaremos alrededor del 11% para la tasa terminal. Y lo que nos dicen las minutas de hoy, y lo que nos dicen algunos miembros de la Junta es espacio para bajar esa tasa terminal lo encontraremos cuando hay una clara trayectoria descendiente de la inflación. Eso va a tomar tiempo, entonces viviremos con un fondeo elevado por un tiempo, cercano al 11%, y ya probablemente hacia finales del próximo año, cuando no hayan dudas de que la inflación en realidad está cayendo, que la economía se está desacelerando, el Banco de México y otros bancos centrales en el mundo puedan decir, bueno, pues ya este paciente no requiere tanta medicina, hay que bajarle la dosis, hay que bajar el nivel de restricción monetaria. Y siempre acoplado a la Fed, ¿no? Digo, cuando menos en las próximas decisiones, ¿no? Quizá de aquí al primer trimestre del 23. Es lo más probable. Yo no soy muy fan de que estemos tan acoplados a la Fed. Los ciclos son distintos, las economías son distintas, pero hay este sentir dentro de algunos miembros de la Junta de que no te puedes desligar de la Fed porque no se te vaya. Si hay algo que nos sorprende a muchos observadores es la fortaleza del tipo de cambio. Yo no creo que se correrían tantos riesgos si nos desacoplamos algo de la Fed y no somos tan agresivos, pero una cosa es lo que yo piense. Los que importan son la Junta de Gobierno y yo creo que la mayoría de la Junta de Gobierno va a querer seguir estando acoplado con la Reserva Federal, al menos en las siguientes 2 o 3 reuniones. Siempre agradecido contigo, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Muchos saludos. Gracias a ti, Víctor. Buenas tardes. Gracias.